Hola a todos, a todas, si me escuchan bien, creo que sí, cualquier cosa igual me pueden decir buenas noches. Ante todo, es grato para mí saludarlas en esta nueva jornada de la Escuela Virtual para Activistas Climáticos del MOSIC y les damos la bienvenida siempre al Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Mi nombre es Richard Odiana Roca, yo soy abogado y coordinador del proyecto de Ambición Climática y voy a ser uno de los panelistas de la sesión de hoy día. La sesión del día de hoy es sobre NDCs y compromisos climáticos. Vamos aterrizando cada vez más en todo este espectro ambiental y climático para ver en esta sesión qué obligación grande tiene el Estado, solo una de sus múltiples obligaciones, y cómo podemos jalar esa pita, ¿no? Justamente siempre que hablo de estos temas, hago referencia a esta bola de lana y cómo ir jalando el hilo, porque hay que precisar siempre algunas cosas, ¿no? Hablamos de que el Estado es responsable de la vida de todos nosotros, de asegurar un medio ambiente adecuado para que vivamos cada uno de nosotros, pero exactamente tenemos que hablar de ciertos términos, palabras u obligaciones para pararnos frente al Estado y poder reclamar justamente de estos derechos que muchas veces violentan, ¿no? En esta ocasión, en esta sesión de la escuela, los encargados de la ponencia vamos a ser tres personas, que somos las tres personas que conformamos el proyecto de NS del MOSIC. Ustedes saben que el MOSIC tiene varios proyectos, ¿no? De Amazonía, de energías limpias, de agricultura urbana, y uno de ellos es el proyecto de NDC de ambición climática, ¿no? Que es básicamente como nos referimos técnicamente a los compromisos del Estado. Están Henry Córdoba, Osber Polo y persona Richard Odiana, que vamos a acompañarlos por estas horas. Antes de iniciar justamente con el contenido de la sesión del día de hoy, quería empezar con una pregunta, ¿no? Si habíamos escuchado antes de los compromisos climáticos o habíamos escuchado antes de las siglas NDC o de qué son los NDCs. No sé si ahí podemos tener alguna participación, alguien que se anime abriendo su micrófono sería lo ideal, y si no tuviese micrófono por el chat para compartirnos si he escuchado antes de esta palabrita compromisos o de esta palabrita por siglas NDC. Ahí Roberto, por ejemplo, en el chat señala contribuciones nacionalmente determinadas. Perfecto, ¿no? Y con eso justamente empezamos el debate porque es bien particular, acá siempre lo decimos, ¿no? Hablamos de un tema que está en siglas y que está en siglas por su denominación en inglés, NDC, o como dirían los gringos, National Determined Contribution, como dice bien Roberto, contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Es parte de lo que tenemos que superar, como el lenguaje técnico, el lenguaje numérico, y literalmente el lenguaje extranjero se ha superpuesto como un discurso, ¿no? Impuesto por determinados patrones, instituciones, a lo que en realidad tendríamos que estar hablando, que es de una violación constante a nuestros derechos humanos. El medio ambiente finalmente, si es violentado, nos violentan a nosotros nuestros derechos humanos, ahora que está tan en boga hablar de la afectación a derechos humanos, como por ejemplo la salud en esta época de pandemia del COVID-19. Vamos a entrar en materia entonces y vamos a estar intercalando las intervenciones de nosotros, ¿no? Como les dije, de Henry, de Osber y de mi persona, con videos, con determinados videos para dar una muestra un poco de lo que vamos a estar conversando. Antes, Roxana bien señala en los comentarios, son los compromisos que tiene cada país para implementar medidas para hacerle frente al cambio climático mediante la adaptación y la mitigación. Perfecto, esa respuesta tendría un 20 contundente si estaríamos evaluando. Gracias, Roxana, y vamos a estar desarrollando justamente conceptos como esto, la mitigación, la adaptación, pero también estrategias para cómo poder reivindicar estos conceptos y derechos frente al Estado peruano. A continuación estará mi compañero Osber Polo, pero antes tenemos un video, si podemos pasarlo, por favor. Creo que el audio no se escucha. Creo que si no hay el audio podemos pasarlo porque igual está con las letras, compañeros. Es un video que preparamos explicativo sobre las NDCs. Es una necesidad de explicar algunos conceptos que se tienen en el tema climático y
buscar la difusión de estos conceptos para que se entienda realmente cuáles son sus componentes y cuáles son finalmente las obligaciones en las cuales descansa el deber estatal de respetar el medio ambiente. ¿Y lo tenemos ya, Henry? Si podemos volver al inicio mejor para entenderlo. Ahí está. A ver si podemos ponerlo para ir avanzando con... Si no, voy explicando los conceptos del video mientras se arregle un poco. Siempre hay estos problemas técnicos en vivo, como comprenderán. Hay que decirle al compañero Augusto que hay una opción para compartir audio desde la computadora también. Sí. No se puede compartir el video con el audio, igual lo voy explicando mientras tratamos de resolver el problema. En todo caso, lo que este video buscaba era compartir los principales conceptos de las NDCs, que es una obligación internacional, nace justamente del derecho internacional, nace de una organización internacional como Naciones Unidas, y lo que busca ahondar es justamente el origen de una obligación estatal. Un Estado puede obligarse por diversas formas, por una norma, una ley, una constitución, o un tratado que salga de una organización internacional, que son esas instituciones conformadas por varios estados, ¿no? Y en este caso, tal vez la organización internacional más importante, Naciones Unidas, es la que finalmente determina que se origine el tema de las NDCs y la obligatoriedad de las contribuciones del Estado y cómo el Estado finalmente es el que tiene que ponerse el overall, como se dice, y trabajar en la satisfacción de estas obligaciones. Vamos a ver en esta presentación entonces en qué consiste y cómo podemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas buscar que el Estado cumpla con estas obligaciones, y para eso la primera parte de la exposición, y por favor pido que pongan la diapositiva, la va a empezar mi compañero Osber Polo para luego seguir con la misma. Osber, entonces te dejo para esta primera parte. Gracias. Gracias, Richard. Primeramente, ¿todos me están escuchando bien? ¿Está bien el sonido? Sí, te escuchamos bien, Osber. Ok, gracias. Bueno, saludos a todas y todos y gracias por estar aquí en la escuela. Y a mí me tocaba un poco actualizar un poco la agenda climática, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente es unidad. Gracias. Un poco para explicar de qué estamos hablando en este momento de la acción climática, ¿no? Como ustedes ven en la filmina, hay una cronología muy importante histórica, ¿no? Desde cuándo arranca todo este proceso con la preocupación del tema del cambio climático, ¿no? Comencemos por el 72, que fue la primera reunión de ministros del ambiente, donde fue una primera mirada entre todos los países del mundo que había una crisis ambiental muy profunda y comenzaron a pensar en una cumbre para la Tierra que fue el 92. Una cumbre para tratar las acciones de cómo podían todo el mundo ponerse de acuerdo en tomar medidas, ¿no? Ahí sale el famoso Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nace también la de biodiversidad, la desertificación, los océanos, la cuestión urbana, todos los temas nacen de la cumbre del 92, ¿no? La gran cumbre, que fue casi el comienzo de los grandes compromisos mundiales. En el caso de la Convención Marco de Naciones Unidas, ahí esta convención lo que busca es que todos los países se pongan de acuerdo para tomar acciones muy concretas para actuar y mitigar los efectos del cambio climático. Y esta Convención Marco de las Naciones Unidas se desarrolló con todos los países, ¿no? A partir de eso, la Convención marca un hito muy importante, la creación de un espacio que se llama la Conferencia de las Partes, ¿no?
partir de 1995, arranca esta conferencia de las partes con la idea de que todos los países del mundo tomen acción para enfrentar el cambio climático. Y para eso necesitaban tener ciertos planes conjuntos, programas nacionales, estrategias nacionales. Entonces nace todo ahí desde la conferencia de las partes, esas decisiones. La más importante es que a partir del 92 trabajan de manera conjunta un mecanismo internacional que todos se pongan de acuerdo para reducir las emisiones globales del mundo. Y nace ahí casi en el año 97, porque todo fue un proceso de conferencia de las partes. En el 97 nace esto del protocolo de Kioto, el primer compromiso internacional, ¿no? Pero bueno, ahí estaban divididos los países, por un lado los países industrializados y los países en desarrollo, ¿no? Entonces le pedía a los países en desarrollo que ellos comenzaran a reducir sus emisiones, ¿no? Entonces ese protocolo de Kioto, todos los países se pusieron de acuerdo de reducir ciertas emisiones y ciertas, digamos, acciones que debieran tomarse a nivel de la cooperación internacional. Pero ¿qué pasó con este acuerdo, digamos, importante, que lo que fue el protocolo de Kioto? Es que Estados Unidos siempre decía, no estoy de acuerdo en todo esto, ¿no? Entonces, y también algunos países no firmaron todavía este protocolo, tanto así que pasaron, digamos, hasta pasó el 97, y cuando pasó el 97 se estaban dando cuenta que no había, digamos, de ahí al 2007 se dieron cuenta que no había muchos avances, y gracias al informe del panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre científicos, ellos decidieron ahí que la temperatura seguía en aumento. A partir de la reunión de Bali, comienzan a pensar nuevos compromisos, ¿no? Y se ponen como hito el 2009. A partir del 2009, ahí se ponen como acuerdo de buscar un compromiso que a todos los reúna, a todos, y no a de países aquí desarrollados y países en desarrollo, sino que todo sea una acción conjunta. Lamentablemente no se hizo en ese 2009 el gran momento de la acción climática, y todo se cae de nuevo este proceso. Digamos que cada hito importante ha tenido un hecho, y a partir de ese 2009 comienzan de nuevo los países a retomar el esfuerzo de encontrar un acuerdo que los una y que todos tengan la tarea de actuar y enfrentar el cambio climático. Es por eso que se prepara un momento importante del 2011, 2014, y hasta el 2015 se logra un proceso para preparar un acuerdo que se llama el famoso Acuerdo de París, que ahí sí se logró que los países todos se sumaran y que cada uno de los países voluntariamente actuaran para enfrentar el cambio climático. La siguiente Filomena. La siguiente Filomena es de Augusto. Ok. Bueno, creo que te saltaste. Faltaba ver el compromiso del Acuerdo de París. No sé si puedes volver. Pero bueno, el Acuerdo de París fue el acuerdo que firmaron todos los países, y una de las cosas importantes de este acuerdo son tres cosas importantes. Uno, que se ponen de acuerdo para reducir las emisiones, para limitar primeramente al 1.5 para no llegar a 2 grados centígrados, ¿no? Ahí está el acuerdo. Ese es el objetivo importante. Los países que tienen que lograr que no traten de llegar a, digamos, a los 2 grados, ¿no? Y para ello se ponen de acuerdo de limitar la temperatura a 1.5 grados. Lo otro es que lo más importante, que para que el cuerpo del Acuerdo de París se cumpla, es que cada país presente sus contribuciones nacionales determinadas. Cada uno presenta como país lo posible que pueda reducir sus emisiones, ¿no? Pero las Naciones Unidas hizo una evaluación de todas esa suma de los compromisos internacionales, y
se dio cuenta que esos compromisos nos llevan a más de 3 o 4 grados. Entonces, tienen la tarea a partir de 2015 de ponerse de acuerdo los países de tratar lo posible de aumentar más sus ambiciones para reducir sus emisiones para cumplir esos objetivos. Un tercer punto importante es que necesitan los fondos importantes para que los países puedan cumplir sus planes o sus compromisos nacionalmente determinados. Si no hay fondos, los países lo tienen que hacer porque hay un compromiso. Para que puedan los países actuar, se necesita esos fondos para que puedan desarrollar su plan, ¿no? La siguiente, ya. Pero aparte del 2015, comienzan las alertas climáticas, comienzan los avisos. Una muy importante fue el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde ellos ya están diciendo que que si los países no comienzan a reducir sus emisiones, va a haber un problema después, y que esto va a poner en jaque, ¿no? Porque los países tienen que rendir cuentas aquí entre 10 años si han reducido sus emisiones. Y si no han reducido sus emisiones, entonces no vamos a cumplir, con lo que se había puesto como meta, limitar la temperatura a 1.5. Este informe dice claramente que existe la necesidad de que los países comiencen a transitar, a fomentar la transición energética, cambiar todos los combustibles fósiles a energías renovables, dejar el carbón, todo lo que son que hace daño, ¿no?, al ambiente y al clima. Es necesario que los países lo hagan, ¿no? Este reporte lo hacen cada año. Se supone que este año debiera haber este segundo reporte para que se vea cómo ha estado actualmente las emisiones a nivel global, ¿no? Y es hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La siguiente. Osvar, disculpa que te interrumpa, un comentario en el chat, si puedes, no sé si está golpeándose algo o estás cogiendo tu micrófono con la mano porque se escucha entrecortado, dice una compañera, la compañera Brunel en el chat. Ok, gracias. Dale. Sí. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, es representante del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fue muy claro, ¿no? Ella dice que es el momento que los países tienen que tomar las grandes decisiones contundentes para comenzar a hacer ese cambio, ¿no? Y que se necesita que los compromisos tengan mayor vigor, de mayores compromisos de reducir sus emisiones para que se puedan cumplir. Y todo eso está en las tareas nacionales, ¿no? Y para que esas tareas nacionales se cumplan, tiene que haber todo un proceso también de nosotros, ¿no?, una vigilancia para que esos compromisos se cumplan en políticas públicas, ¿no? Pero a la vez, estas medidas de reducir las emisiones, como dice ella, todo depende de cómo los países van cumpliendo sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Entonces, ahí está la tarea de lo que significa esto, que los países cumplan, ¿no? Y este es el año importantísimo. Ahora lo voy a explicar por qué, ¿no? La siguiente. Aquí verán los compromisos climáticos de algunos países, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver la cantidad de cada compromiso de emisiones que hay, ¿no? Casi todos los países tienen, principalmente los países desarrollados, cada uno, todos ahí están su porcentaje por colores, la cantidad de emisiones que emiten y que tienen que reducir, ¿no? Entonces, esos son los compromisos que los países tienen que hacer, ¿no? Si un país se ha comprometido, por ejemplo, Perú se comprometió un 30%, como país en desarrollo, el país tiene que, después de hacer todo su trabajo, tiene que revisar si ese compromiso, de ese objetivo lo cumplió. Si no lo cumplió, lo tiene que informar el por qué y qué pasó, ¿no? Puede ser que no haya tenido los fondos necesarios, puede ser que las políticas públicas no han estado conectadas con las políticas económicas, y las políticas económicas puede ser que haya seguido con políticas que vayan en contra del cambio climático y del medio ambiente. Todas esas cosas se tienen que ver por qué no se cumplen los compromisos. Igual pasa con los países desarrollados. El problema de los países desarrollados es que viven del petróleo y viven también del carbón, viven también de
de estos llamados energías sucias. Entonces, para ellos se les hace difícil porque eso depende también de su desarrollo, ¿no? Entonces, hay todo un tema de cómo estos compromisos climáticos se tienen que cumplir, ¿no? La siguiente. Y del 2015, como dije, que ese fue el momento importante del Acuerdo de París, este es un proceso que nos lleva a que al 2020, este año, que es el año de la ambición climática, un año importantísimo, los países tienen que responder a que aumentar sus ambiciones climáticas. Entonces, este es un cronograma que cada país tiene la tarea de cumplirlo, ¿no? Y cada uno tiene un momento de faceta para poder cumplir estos compromisos que están expresados en las constituciones nacionales, ¿no? Entonces, y como verán ahí, el 2020 es el año donde se tiene que entrar ya la aprobación del acuerdo para que pueda entrar en vigor el 2021 para su cumplimiento. Pero por el camino de las tantas conferencias que han habido, desde la COP 20, 21, 22, 23 y 24, 25, todo ha sido un proceso para preparar el camino al acuerdo, digamos, en el libro de reglas. Ese libro de reglas es el mecanismo que cada país tiene que responder con la transparencia, con la información, con la rendición de cuentas, para cumplir que esos compromisos nacionales se hagan, ¿no? Entonces, y el 2020 era el momento para ya cerrar todos esos compromisos para que el próximo año ya los países comiencen a avanzar el compromiso hasta el 2030 y revisar cómo cada 5 años, ¿no?, se va a dar, rendir cuentas si están logrando la reducción de emisiones. La siguiente. Y como verán aquí, el año pasado tuvimos la COP25 y fue el tema del tiempo de actuar. Ahí la idea era ya poner todo preparativo para este año importante, pero algunas cosas no se lograron avanzar en esta reunión, como por ejemplo no se pusieron metas para aumentar la ambición, por ejemplo no se salió con el tema, del financiamiento y más que nunca en esta reunión no se lograron avanzar varios temas que estaban pendientes para entrar a este año y que pueda entrar en vigor el proceso del Acuerdo de París, ¿no? La siguiente. Y como verán, los resultados han sido mínimos, ¿no? Y estos resultados mínimos se tenían que resolver en este año 2020 en la COP26, en la conferencia de las partes, pero lamentablemente este año, con la situación del coronavirus, se ha postergado la COP26, se ha pateado el proceso hasta el próximo año. Y eso significa que un año los países van a tener que esperar hasta que venga el próximo año para poder resolver estos compromisos y resultados que todavía no se han podido terminar en la COP25. Entonces hay temas pendientes, pero este año por lo menos los países tienen que presentar su actualización de sus compromisos, contribuciones nacionales determinadas, porque si no lo presentan este año, presentar el próximo año sería terrible, porque se estaría no cumpliendo con el cronograma que ustedes vieron del proceso, ¿no? Porque a partir del 2000, cada 5 años se va a revisar, y si es tarde el accionar esos compromisos, entonces va a haber un desnivel en todo el cronograma para el cumplimiento de llegar a 2030 si están logrando reducir todo, ¿no? La siguiente. La siguiente, Augusto. Augusto, la siguiente, por favor. ¿Aló? Augusto, ¿puedes pasar a la siguiente?
Aló, aló. Augusto, ¿puedes pasar la siguiente? A ver, un momentito, parece que hay un pequeño problemita con la conexión, creo. Y bueno, ahí la siguiente filmina, ustedes pueden ver que el movimiento juvenil internacional ha estado ahora en un proceso de demandas, ¿no? Y voy a hacer un poco más rápido en esta parte porque ya todos sabemos que las huelgas de los jóvenes se están dando en todo el mundo. Ellos están exigiendo que estas decisiones que se han tomado en los procesos de las conferencias de las partes se cumplan, pero más allá de eso, también los jóvenes buscan también cambios, ¿no? Y buscan también que los países también cumplan sus compromisos que se han abordado en estas conferencias, ¿no? Entonces, lo importante es que hay un movimiento en todo el mundo que está vigilando y que está en las calles, pero ahora con la cuestión del COVID están haciendo acciones más que nunca en cuestiones virtuales, ¿no? La siguiente, Augusto. Y bueno, como dije, la COP26 va a ser el momento más importante, el hito. Ahí, aquí la versión es muy clara, que el 2020 es el año de la acción climática, los países deben renovar sus compromisos, deben presentar nuevas medidas, porque las actuales llevan a 3 a 4 grados centígrados. El 2020 y 2030 es considerado el año para reducir las emisiones, y justamente este informe importante del 1.5 nos dice que tenemos 10 años para que los países del mundo cumplan esto de reducir sus emisiones, ¿no? Estamos con un poco tiempo, pero tienen que hacer todo ese trabajo y tiene que ser una cooperación internacional, ¿no? Y bueno, y como la COP ya no se va a desarrollar este año, se va a hacer el próximo año. Y bueno, toda la preocupación va a ser ahora cómo se van a cumplir esos compromisos que se tienen que hacer, ¿no? Que este año los países tienen que presentar estas contribuciones nacionales determinadas más ambiciosas para que se pueda cumplir los compromisos que están dentro del Acuerdo de París, ¿no? La siguiente, creo que ya estoy por terminar. Sí, algunas propuestas que nosotros nos tenemos, es el reglamento de la ley de cambio climático, la importancia de que las contribuciones en Perú sean más ambiciosas, debe rendir cuenta de lo que fue la COP25 de manera muy sincera, de lo que fue y la preocupación de cómo se van a cumplir esos compromisos. El proceso de la COP debe ser abierto para todos nosotros, todos tenemos que participar, y que el Congreso de la República debiera aprobar urgentemente el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo importantísimo para que la participación y la rendición de cuentas se den a todo su nivel. Y lo más importante es que la ley, esta ley de cambio climático, aparte que sea reglamentada, se cumpla también en la operatividad, ¿no? Y que todos nosotros seamos partícipes de esa vigilancia, en el sentido de que se está haciendo esa reglamentación en su accionar, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí hay unos compromisos que también los alcaldes han hecho, que es muy importante. Los alcaldes también están actuando y hay todo un trabajo muy fuerte a nivel global de acciones que están haciendo en sus propios estados. Los alcaldes responden más rápido que los gobiernos y tienen más acciones en todo el mundo para reducir sus emisiones, están haciendo proyectos de adaptación, están trabajando con la comunidad. Entonces los alcaldes tienen más acción y están más comprometidos con el compromiso, ¿no? La siguiente. Ahí, creo que hasta ahí está mi presentación y muchas gracias y disculpen por la demora. Gracias, Osber, por la presentación y gracias a las personas que han estado haciendo preguntas en el chat. Vamos a ir contestándolas mientras me avisan mis amigos si este video sí se va a poder ver o mientras lo podemos ver, porque creo que es diálogo. Hay preguntas interesantes, las vamos a ir contestando poco a poco. Por ejemplo, Lorena Rivera
chat. Hola, ¿qué tipo de sanción hay si un país no logra presentar su propuesta este año? Es una pregunta muy interesante, Lorena, y la respuesta nos puede deprimir a muchos de nosotros y nosotras. El Acuerdo de París es un tratado con obligaciones vinculantes, ¿no? Y es interesante porque cuando se revisa la obligatoriedad de estas obligaciones, ¿no? Todo tratado de derechos humanos, y el Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos, porque el derecho al medio ambiente es un derecho humano, tiene un rango constitucional, ¿vale? Igual que la Constitución. O sea, es tan importante estos tratados como el Acuerdo de París, el Pacto de San José, como la Constitución de 1993. Más importante que cualquier ley, más importante que cualquier reglamento. Y por ende, al menos desde el derecho, lo que decimos es que importa mucho lo que dicen los tratados de derechos humanos. Lamentablemente, Naciones Unidas no tiene un tribunal de justicia, un poder judicial, por así decirlo, mundial, que sancione estos incumplimientos. A diferencia de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que sí tiene un poder judicial latinoamericano, que es la Corte Interamericana. ¿Has escuchado la Corte Interamericana? Es la institución a la cual llegan los casos internacionales, ¿no? Por ejemplo, casos contra violaciones de derechos a los pensionistas, violaciones a derechos de las mujeres, violaciones a derechos humanos, como los casos que llevaron a Alberto Fujimori a prisión, o como casos contra pueblos indígenas, ¿no? No hay un tribunal así en Naciones Unidas y por ende las obligaciones de derechos humanos son tan importantes como lamentablemente poco exigibles ante un tribunal de justicia internacional. No hay exactamente un tipo de sanción que establezca un órgano jurisdiccional como la Corte Interamericana y no hay ninguna sanción dentro del cuerpo del Acuerdo de París. Finalmente hay que considerar una cosa, estos acuerdos, por más buenos que sean, son elaborados por los estados. Las organizaciones internacionales son colectivos formados por los estados y evidentemente los estados no van a ponerse en una posición donde puedan verse sancionados por un incumplimiento. Para muestra de ello un botón. ¿Saben quién se retiró del Acuerdo de París el año pasado? Los Estados Unidos de Norteamérica, acuerdo que será efectivo desde noviembre de este año. Y nada ha pasado. Más allá de la vergüenza internacional y el tema de incidencia, Estados Unidos impunemente se ha retirado del Acuerdo de París y con ello podría incumplir, porque ya no hay una obligación, es como romper un contrato, sus NDCs. Esto es triste, obviamente, ¿no? Porque al menos como abogado yo siempre digo hay que tener la norma de nuestro lado, pero también hay que estar consciente que la norma es un dictamen conformado por un sistema que nunca va a construir un supuesto para perder. ¿Quién construye las reglas? Los estados. ¿Quién puede ser sancionado por las reglas? Los estados. Y los estados no van a construirse reglas para ponerse entre la espada y la pared. Lo que hay que hacer es saber jugar el juego. Finalmente el derecho es un juego y hay buenos jugadores dentro de este campo, de la defensa ambiental. Y, por ejemplo, podríamos reivindicar tratados como este ante incumplimientos flagrantes de NDCs ante otro tribunal que sí tenemos que mirar con mucha atención, que es el Poder Judicial peruano. Al firmar el Acuerdo de París, lo que hace el Estado peruano es incluir al Tratado de Derechos Humanos dentro de su ordenamiento jurídico. Por ende, yo puedo ir, o ustedes pueden ir ante el Poder Judicial a reclamarle al Estado por qué está incumpliendo esto. Y eso es algo que deberíamos tomar en cuenta, porque esta misma metodología lo han estado implementando otros colectivos. Los pueblos indígenas, por ejemplo, con casi 20 sentencias sobre pueblos indígenas en el Poder Judicial que han reivindicado derechos como la consulta previa, incluso antes de la ley de consulta. El colectivo LGTBQI, que también está reivindicando sus derechos frente al tribunal peruano, ¿no? O sea, tienen que pasar 400 años para que se apruebe en el Congreso el matrimonio homosexual y estos congresistas son los que vengan, no lo van a hacer. Por ende, somos nosotros los encargados de llevar estos casos frente al Poder Judicial y reivindicar los derechos sociales ante la inacción de los que nos gobiernan. Y esa es la mentalidad que tendríamos que tener. Josefina pregunta, ¿qué garantiza que las CNDC sean implementadas por los países siendo estas de carácter voluntario? ¿Hay alguna sanción para los países? Más o menos a la respuesta anterior. No hay una sanción. Este sistema de reglas tan sofisticado, construido en COP tras COP, no superpone una sanción en caso de incumplimiento por parte de los estados. Somos nosotros y el tribunal de nosotros, que es el Poder Judicial, tal vez los únicos, ¿no?, que podemos reivindicar esta situación. Fernanda pregunta, ¿qué opinan ustedes que hace falta para que nos tomen en serio? 5.7 millones de personas protestando y en varios países el tema de tomar acción es un saludo a la bandera. ¿Tendrá algo que ver las formas de protestar a diferencia de varias otras formas? Es muy pacífica y tibia. Excelente pregunta de Fernanda, gracias por la pregunta. El derecho, a diferencia de los cuentos que muchos pueden contarles, sí ampara la forma de protesta violenta. Para muestra de ellas, otro botón, la sentencia del caso llamado Baguazo, ese conflicto que sucedió el 5 de junio del 2009, donde murieron 33 nacionales con ciudadanos peruanos entre policías e indígenas ahuajú.
¿Mataron los policías a los indígenas? Sí. ¿Mataron los indígenas a los policías? También. Pero solo han sido llevados a Tribunal de Justicia los indígenas. Nunca fueron llevados a Tribunal de Justicia, por ejemplo, los políticos involucrados con el caso del Baguazo. Uno de ellos, ya muerto, nunca va a poder ser llevado ante la justicia. Y es el Poder Judicial del Perú el que determinó en segunda instancia que los indígenas, más de 50 indígenas procesados, no tenían responsabilidad penal y se han ido a su casa todos. Ninguno está purgando condena, al menos por el caso de Curva del Diablo, que es el caso más llamativo, y otros casos alrededor del Baguazo. Y dentro de la sentencia, que es muy interesante y que podríamos algún día tal vez hacer un taller sobre ella, se reconoce el legítimo derecho de los pueblos indígenas a reivindicar la defensa de su territorio y a ejercer las formas de protestas como lo ejercieron ese 5 de junio del 2009, después de más de 50 días de protesta. Es esto, reconocido por el Poder Judicial peruano, es lo que está sucediendo en Estados Unidos con el Black Lives Matter y las protestas contra las políticas racistas del gobierno de Trump, que nos faculta a nosotros a decir que desde el derecho, no desde la sociología, no desde la politología, y no obviamente desde el sentido común, sino desde el derecho, se puede protestar utilizando métodos alternativos, como podemos decir, entre comillas, ¿no? Debemos dejar atrás la cultura de que el derecho es solo lo que está escrito en la norma. Bloquear una carretera está penado, literalmente es un artículo del Código Penal. ¿Eso quiere decir que no se puede bloquear una carretera? No, se puede y se debe, y jurídicamente se puede amparar eso. El derecho es más complicado porque si no, para ejercer el derecho bastarían robots y no abogados. Pregunta, que era una opción de preguntas y respuestas, Denis, llegado al 2020, ¿no creen que las cumbres climáticas y diplomacia climática fracasó? Hay otro camino, dado que The Guardian advirtió solo tenemos una ventana de oportunidad en un horizonte de 6 meses. Ya más o menos lo decía Osber, el camino ha sido largo y se han logrado muchas cosas importantes. El Acuerdo de París es producto casi y final de lo que pasó en la COP20 en Lima, el 2014. El Acuerdo de París surge el 2015, bueno, se finiquita el 2015. El tema es que después de ese encuentro hemos tenido un sucesivo conteo de reuniones y no parecemos llegar a buen puerto. Literalmente la COP del año pasado, en la que pudimos estar algunos miembros del MOSIC, fue un golpe durísimo para todos nosotros, peor aún considerando que este año no hay COP, que se ha postergado la COP26 de Escocia a finales del 2021. No se toman reales compromisos por parte de los estados, y ahorita vamos a ver cómo las CNDC son un ejemplo clarísimo y muy, muy bueno, creo yo, de obligaciones estatales y cómo sacarle la vuelta a las normas. Juan Carlos Macedo pregunta, ¿MOSIC ha participado en la construcción del Plan Nacional de Adaptación? ¿Cómo se puede participar en toma de decisiones ambientales en la validación o construcción de los instrumentos de gestión integral climática? Muy buena pregunta la de Juan Carlos. MOSIC está participando actualmente del proceso de construcción del NAP o el Plan Nacional de Adaptación, asistiendo a reuniones invitados por el Ministerio del Ambiente. Es uno de los documentos donde más se está involucrando sociedad civil, lamentablemente siempre como debemos considerar una participación de sociedad civil limitada y bastante centralista, por no decirlo menos. Pero MOSIC está ahí participando en las reuniones de un plan que está siendo elaborado y que en teoría este año, a final de año, lo presentan. Quisiéramos decir lo mismo de, por ejemplo, las acciones de mitigación, que es en realidad lo que va a impedir que se emitan tantos gases de efecto invernadero, pero todavía no podemos decir eso, porque lamentablemente ese proceso no ha sido construido de la misma forma participativa como este plan de adaptación. Voy a seguir ahora con la presentación. Creo que no se pudo mostrar el video, en todo caso no hay problema, igual estos videos están en nuestras redes sociales, en el Facebook, YouTube, Instagram, nos pueden seguir ahí el MOSIC, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, para ver todas nuestras publicaciones. Y ahora vamos a entrar al tema de las CNDCs y los compromisos climáticos del Perú. Siguiente, por favor. La belleza del derecho y de las normas está en construirlas para aparentar que defienden derechos colectivos, cuando la verdad muchas veces no lo hacen, o la verdad es que muchas veces entrenan a los abogados para poder sacarle la vuelta a estas normas. Vamos a ver cómo en el mismo Acuerdo de París hay literalmente una forma de sacarle la vuelta a las CNDCs. No sé si vamos a ir a la siguiente, por favor. Mientras eso ocurre, entonces, esperando que cambie la diapositiva, vamos a ir hablando de que el origen, ahí está, gracias Augusto, el Acuerdo de París tiene su origen en 2015 y establece obligaciones vinculantes para todos los estados que lo han firmado, ¿no? Y ahí clarísimo en el artículo 4 está en rojito las partes más importantes, el tema de la contribución nacionalmente determinada y su actualización cada 5 años. Eso también es bien importante. No consiste solamente en presentar una NDC, un número, un porcentaje, una cifra aritmética, sino que hay que actualizarlo en manera de progresividad. La progresión es importante. ¿Qué es la progresión? La progresión es subir de niveles, ¿no? Es una palabra bastante utilizada en los derechos humanos. Por ejemplo, ahora que hablamos del COVID,
Es bien interesante porque el derecho a la salud es un derecho humano de segunda categoría, como le conocen, son 3 niveles de derechos humanos, y se destaca la progresividad de la salud, cómo hay que dar siempre más salud a los ciudadanos, más hospitales, más clínicas, nunca regresar. No es como esta película, creo que es de Van Damme, retroceder, nunca rendirse jamás, algo así es la progresividad. Los NS siempre van para arriba, como un juego de video, nivel 1, 2 o 3. Ahorita estamos en 30%, o sea, la NS del Perú que tiene que presentar este año tiene que ser de 31 para arriba. No va a poder presentar tipo un NS 20%, por ejemplo. No puedes ir para atrás, no es como el cangrejo. Hasta ahí todo muy bien, hasta ahí nos entendemos. Siguiente, por favor. El Acuerdo de París es un tratado vinculante, el Perú lo firmó, lo tiene que cumplir como casi todas las naciones del mundo hemos visto, salvo Estados Unidos, que como hemos dicho, en noviembre de este año va a salirse del Acuerdo de París y tiene toda la potestad de incumplir, o más bien de seguir incumpliendo las obligaciones de París. Siguiente. Mientras cambia, vamos a ver, bueno, mientras cambia la siguiente diapositiva, gracias, estamos viendo que la NS del Perú es una clarísima, es reducir 30% de los gases de efecto invernadero, ¿no? 20% no condicionado, es decir, que dependa justamente del presupuesto público de la nación, o sea, ese 30% de reducción, 20% tiene que salir de las arcas nacionales y 10% condicionado, le hace de si existiese financiamiento internacional, que es interesante porque el parafraseo del Estado peruano es simplemente eso, ¿no? La existencia de financiamiento internacional que de por sí existe, ¿no? O sea, y en ese sentido el Ministerio del Ambiente es muy transparente. Muchas de las acciones del MINAM, por ejemplo, en participación ciudadana, se debe a financiamiento de instituciones extranjeras, lo cual está muy bien, porque entenderán que le podemos reclamar al MINAM 60 cosas, pero el MINAM es tal vez el penúltimo poderoso de los ministerios. El último siempre es, como saben, el Ministerio de Cultura, ¿no? Ante Energía y Minas, ante Economía y Finanzas, ante Defensa, ante otros ministerios, la torta que se lleva el MINAM es bastante baja, ¿no? Entonces sí hay fondos internacionales y de estos NS está repartido entre 20% de fondo nacional y 10% de fondo internacional. Siguiente, por favor. A todo esto lo que se proyecta es que la NS busca reducir al 30% de la cantidad de gases de efecto invernadero que el Perú va a emitir al 2030. Se hace una suerte de proyección. Para el 2030 voy a emitir X cantidad de gases, en este caso 298.3 militoneladas de dióxido de carbono, y se busca reducir el 30%, casi una tercera parte. Es bastante ambiciosa en realidad la NS del Perú para cuando se presentó. Recordemos, año 2015, recordemos, recién nacía el Acuerdo de París, recordemos, todavía estábamos lejos de lo que Naciones Unidas ha puesto como en teoría el punto de no retorno, que es el año 2030. O sea, estamos a menos de 10 años de llegar a ese punto de no retorno. No sé si pasaron a la siguiente, creo que está ahí. Sí, la siguiente, por favor. Ya, genial. Esta es una diapositiva muy importante, ¿no? Porque vamos a empezar entonces a derribar algunos mitos. El Perú presentó su NDC 2015, check. Presentó una NDC más o menos ambiciosa para esa época, 30%, que es casi lo que todos presentaron, incluso más, check. Acá empiezan los problemas. El año 2018, en un informe formado por casi todo, de una comisión formada por casi todos los ministerios del Estado peruano, el Perú señaló que iba a realizar una serie de acciones para buscar cumplir sus NDCs, porque claro, el compromiso del Acuerdo de París es cuál es tu NDC, dime una cifra, pero no te dice cómo llegar a esa cifra. Y eso es bien interesante porque la matriz de toda esta clase, de toda esta exposición es cómo lograr las cosas que me comprometo a lograr, ¿no? Y el 2018 el Estado peruano dijo, voy a hacer una serie de acciones para lograr reducir solo una cantidad de estos gases. Le hace 23.3%. Ahí está el extracto del informe, que es hasta ahora, hasta hoy, 23 de junio del 2020, el único informe oficial del Estado peruano sobre el tema de reducción de gases de efecto invernadero. Literalmente el screenshot está ahí, donde el Estado peruano dice, últimas dos líneas, en ese sentido, si bien existe una brecha del 6.7%, para alcanzar la meta nacional del 30%, se tiene previsto definir en el corto plazo las medidas necesarias para cubrirlo. Han pasado casi 2 años desde ese informe, un poco más, y no se ha cerrado esta brecha. No hay acciones que el ministerio ha identificado para cerrar este hueco. Entonces, yo tengo una pregunta. El Estado peruano le dice a Naciones Unidas, voy a hacer A,
pero a nivel interno a todos nosotros nos dice voy a hacer A-2, o voy a hacer lo que literalmente es B, C, D o E, cualquier cosa menos A. O sea, voy a reducir 30% y adentro estoy diciendo no llego, no lo voy a hacer, no lo voy a poder realizar, ¿no? Es como si literalmente ustedes les hubieran dicho antes de inscribirse a esta escuela, voy a darles 80 clases sobre cambio climático y cuando empieza la escuela les dicen, no, comparito, ¿sabes qué? Te voy a dar solo 45. Es más o menos lo que ha pasado. Y todo eso, que suena bastante desalentador, no es otra cosa que un incumplimiento legal de una obligación. Entonces, yo sí cuestiono acá el compromiso del Ministerio del Ambiente por tratar de presentar sus metas y cómo lo vamos a lograr, porque el origen de todo finalmente no está en las CNS. Los países pueden presentar sus CNS, gracias por la siguiente, los países van a actualizar sus CNS a este año, pero el punto clave no está en la NS, no está en el compromiso ante Naciones Unidas. No nos jugamos nuestro futuro en Naciones Unidas, nos lo jugamos acá. Y muestra de ello es esto, tal vez la parte más importante del Acuerdo de París, donde en su artículo 4, inciso 2, dice, las partes procurarán adoptar medidas de mitigación internas. Y creo que no hay que ser ningún sabio o estudiar derecho, ser abogado o abogada para darnos cuenta de la trampa de esta filimina, ¿no? La trampa de esta filimina es la palabra procurará. Entonces, acá es donde yo hacía referencia a que los abogados nos entrenan para armar laberintos y no hacer salida, sino construir la salida y ocultar la salida, ¿no? Como esos dibujos del Coyote y el Correcaminos donde pintaban el túnel de salida y para que nadie los viera y finalmente se chocaban contra la roca, ¿no? Esto es una salida legal. Procurar es voy a tratar, no necesariamente voy a hacer, ¿no? Yo también voy a procurar pasarle los materiales. Y al final, si nunca les paso las diapositivas, no pasa nada, porque yo iba a procurar hacerlo. Distinto es a que yo hubiera dicho, voy a pasarles los materiales. Sí o sí es una obligación. Entonces, ¿qué pasa con las NDCs? Son compromisos flojos, ¿no? Vacíos de contenido. Yo les digo compromisos DONA, porque tienen un hueco en el medio por donde pasa todo, donde no hay obligaciones internas concretas en los países. ¿Y por qué? Porque el Acuerdo de París lo permite. El Acuerdo de París está diciendo a todos los estados, presenta tus CNS, pero por si acaso, ¿no? Procura tomar medidas de mitigación. Si no lo logras, no pasa nada. Y peor aún, porque como hablamos en la ronda de preguntas anteriormente, no hay sanciones. Entonces, ¿qué es esto? El Acuerdo de París es nuestro tal vez único guardián en materia de cambio climático y nos desprotege, nos abandona. No hay solución, no hay un mejor mañana, no necesariamente, ahorita vamos a ver que sí podría haber, pero al menos el Acuerdo de París, y es bueno que lo sepan, tiene una falla garrafal. Y lamentablemente es bien difícil cambiar los tratados, mientras que las leyes pueden derogarse o pueden modificarse, y los reglamentos se modifican todos los días. Un tratado de derechos humanos es bien complicado que varíe. Lo que hay son interpretaciones modernas de los derechos de los tratados. Por ejemplo, en el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, se habla de derecho a la propiedad. Así nomás. Derecho a la propiedad, incluso individual, creo que dice. No se habla de territorio, propiedad colectiva de pueblos indígenas. Esto no impidió que la Corte Interamericana tenga casos de pueblos indígenas desde hace como 10 años. Porque interpretaron, ¿no? Evolutivamente, como se conoce, la norma, ¿no? La norma tiene que ser interpretada evolutivamente, ¿no? Otra vez, no hay que tomar al pie de la letra lo que dice la norma, ¿no? Porque si no te transformas en un escribano positivista, ¿no? En un abogadito que solo ve palabra por palabra, un abogado que solo utiliza el método literalista, ¿no? La norma evoluciona porque la sociedad evoluciona. Y acá me gustaría ver algún día algún pronunciamiento sobre algún tribunal sobre esta parte del Acuerdo de París. Pero la única forma de activar los tribunales es que ustedes lo activen. Y eso vamos a hablar al final también sobre qué podemos hacer como activistas climáticos. Siguiente, por favor. Ya voy a apretar Enter, asumiendo que yo tenía la diapositiva. Obviamente no solo dice procurará, sino que, como vieron en la diapositiva anterior, el compromiso del Estado peruano era en corto plazo identificar acciones para cerrar la brecha y no lo ha hecho. Han pasado 2 años y no lo ha hecho. Han pasado 5 años de la presentación de las CNS y no ha cerrado esa brecha. Se ha incumplido las CNS. Cuando nos preguntan cada vez en la prensa o algún foro internacional o en la COP, lo dijimos en Madrid, el Estado peruano ha incumplido sus CNS. Porque las presentó y este año puede volver a presentar unas nuevas y más ambiciosas CNS, pero si no toma medidas a nivel interno, eso cae en saco roto, ¿no? Es como ustedes con sus papás, por ejemplo, que le dicen, ya voy a ordenar mi cuarto, bajan
Ponen una mano derecha sobre la Biblia, la mano izquierda sobre la bandera del Perú y dicen, papá, mañana ordeno mi cuarto. Y nunca ordenan su cuarto. No compran bolsas para poner la basura. No compran limpiador para limpiar el piso. No agarran una escoba para ir arriba y limpiarlo. No. Simplemente se queda en un compromiso vacío. Igual en el 2018 el Perú identificó medidas insuficientes, pero identificó medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Son 62 medidas de mitigación. Número clave también, acá en las NDCs hay números claves. 30% la NDC. 62 medidas de mitigación son las identificadas para cumplir esas NDCs, que al final solo van a poder reducir 23.3% y no llegar a esos 30. Pero dentro de estas 62 encontramos varias medidas de diversos rubros, porque acá todo contamina, ¿no? Tenemos que superar esta creencia que solo, por ejemplo, se contamina con los carros viejos o solo se contamina con las actividades extractivas. Se contamina con todo. El principal motor de contaminación, léase de emisión de gases de efecto invernadero en el Perú, es la deforestación. Más del 50% de los gases, más de la mitad la genera la deforestación. Y por eso es que hay que poner bastante énfasis en esas medidas referidas a la deforestación. En este caso, ¿cuál? El uso de suelo y cambio de uso de suelo, ¿no? Quemar bosques, por ejemplo, para que esos bosques, esa tierra, entre en propiedad privada de nosotros. Historia graciosa, pie de página, nota pie de página, como se dice. En el Perú los bosques no son de propiedad de nadie, ni siquiera de los pueblos indígenas, porque se señala que los bosques están en calidad de cesión en uso de las personas. ¿No? Las tierras en actitud forestal, como dicen. Entonces, un mecanismo perverso que la norma te invita a hacer es a quemar los bosques para ser dueños de la tierra. Es una de las tantas cosas que tendrían que cambiar en la norma. Claro, luego cuando revisas que la norma es de los años 70, tú dices, y nunca se actualizó, acá hay algo raro. Volviendo a las 62 medidas de mitigación, solo 8 de estas medidas están referidas a deforestación. Ninguna de estas medidas presenta, por ejemplo, propuestas contundentes con respecto a las extractivas. Porque, claro, evidentemente suena muy bonito ir a la COP, ir a París, a Alemania, a España, y presentar un compromiso y luego darte cuenta que para llegar a ese compromiso tienes que tocar a ciertos grupos de poder que ahora has visto que tienen bastante poder, ¿no? Eso de que la minería no paró en la época de COVID es falso, la minería nunca paró, ¿no? Roque Benavides señalaba anteayer que la minería había parado en el Perú y éramos los únicos en Sudamérica. La minería no paró, han habido muchos casos de contagio en minería, ¿no? Las industrias extractivas tienen muchas facilidades. La consulta previa en industrias extractivas es una burla, es un engaño, y podemos tener otra sesión sobre ello si quieren. La consulta previa en petróleo se hace mucho antes, los pueblos indígenas no son informados de nada, y en minería la consulta previa se hace mucho después, cuando la empresa ya tiene relaciones de dependencia, evidentemente, con las comunidades. La consulta previa es como las NDCs en el Perú, es otra obligación dona, otra obligación hueco o vacía, donde solo entra aire, más no cumplimiento y respeto de derechos. De eso estamos llenos en el Perú. Somos expertos haciendo normas y viendo formas de sacarle la vuelta. Entonces, estas medidas de mitigación no son contundentes. Para empeorar las cosas, cuando empezamos a ver este tema en el MOSIC, mandamos documentación, consejo de pata, como dicen, hay una forma de pedir información al Estado que es mandar cartas. Tú mandas una carta y el Estado tiene una obligación de responderte, porque o te responde o lo llevas a juicio en una acción que se llama habeas data, por el cual yo le obligo al juez a que me responda. Obviamente ninguna entidad pública seria se va a exponer a eso y por ende te van a contestar. Y con la información que el Estado te da puedes hacer malabares, puedes hacer maravillas. Y en esa información el Estado señalaba que de todas las medidas de mitigación que tenía que hacer, o sea, las medidas de mitigación que iba a hacer eran insuficientes. Ya, a eso hay que sumarle que de esas medidas de mitigación, solo una quinta parte, o un poco menos de esa quinta parte, tenía evaluación económica completa. O sea, no sabían de dónde sacar la plata y por ende no asignaban la plata para cumplir esas medidas. Entonces, es una escalera de desastre las NDCs. Las NDCs en el 2015 estuvieron bien, ahora son insuficientes. Para remate, las medidas que tú identificas a nivel interno son insuficientes. Para remate, la asignación presupuestal a esas medidas insuficientes te dicen que no alcanza el dinero porque no la has hecho, no has hecho estudios para determinar de dónde va a salir la plata, porque evidentemente, pues, ¿de qué me sirve a mí presentar una CNS es 30%? Decir que voy a cumplir 62 medidas de mitigación. Que voy a trabajar con las comunidades nativas, productos cafetaleros o del cacao. ¿De qué me sirve si no les meto plata? La gran discusión, como siempre y como todo en la vida, lo que mueve el motor, el gran motor de la vida, no es la norma, no es la paz mundial, no es el amor, es el dinero. El dinero siempre va a terminar siendo una de las cosas más importantes, esta vez la más importante del mundo. Y si no hay plata asignada, esto no se va a mover. La grasa que mueve el Estado siempre es el dinero
para mal, le hace con sobornos, o para bien, en este caso, le hace asignación presupuestaria a estas acciones, le hace a los ministerios. Y con ministerios me refiero a todos los ministerios, ¿no? Porque el MINAM es el ente rector y muy bien, pero acá los que tienen que aplicar son Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transporte. Hay NDCs desde ver cultivos de comunidades amazónicas en Satipo o en Loreto, hasta NDCs sobre los metros que están construyendo, la línea 2 del metro y todo esto que están haciendo en Lima, el metropolitano, etcétera, etcétera. Hay NDCs sobre cultivo de arroz hasta alumbrado público en comunidades rurales. Hay NDCs de todo, son 62 medidas. Yo les invito a que busquen este informe, es un informe mastodóntico de más de 1000 páginas, pero ahora que tenemos tiempo podemos dedicarnos un día a no ver Netflix y a leer este informe que es bien interesante. Entonces, no se identifican las medidas adecuadas, no se da la plata suficiente. Las medidas de USCUS, que es el gran motor de los gases de efecto invernadero, no son contundentes. No hay ninguno, por ejemplo, sobre más sanciones a los que deforestan. O sea, tampoco yo creo que sea lo ideal engrosar penas a los que deforestan, pero ustedes saben que las penas de deforestación van de 4 años para arriba. Si a mí me dan 4 años, yo no voy a la cárcel, porque no es que cualquier sanción me lleve a preso. Si yo tengo una sanción penal de 4 años, por ejemplo, que es la sanción por deforestación, eso es prisión suspendida y me voy a mi casa. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Si me chapan, puedo desde sobornar al policía hasta sobornar al juez, hasta literalmente llevar el proceso desde prisión y que me sancionen a 4 años y decir 4 años es casa, me voy a mi casa. Entonces, no se aprecia una voluntad del Estado de tocar a fondo el tema de NDC, porque evidentemente NDC a contrapartida tiene que incomodar a ciertas personas, a la gran industria. No me refiero solo a los extractivos o a los que deforestan, me refiero, por ejemplo, a los grandes constructores, ¿no? Una institución aliada a DAR estaba trabajando medidas de mitigación para caminos, carreteras, porque gran parte de lo que se deforesta no es solo para traficar con la madera, es para construir carreteras. Todos estos chanchullos de Odebrecht es por construir carreteras en la selva. Literalmente el Congreso anterior, el señor Tubino, priorizó una ley para declarar de necesidad pública las carreteras en Ucayali, como si la palma aceitera no fuera suficiente. Siguiente, por favor. Richard, ¿cómo Sí, estás? Diego. Hola, Diego. ¿Qué tal? Augusto tiene un problema con el sonido y no te puede oír, pero le estamos avisando por interno para que cambie la diapositiva. Ya, no hay problema. Gracias, Diego. Augusto, en todo caso, compañeros, gracias por avisarle. Un gesto de repente para que él te entienda. Sí. Siguiente, entonces voy a escribir. Siguiente. Ahí estoy escribiendo en el chat. Mientras cambien la diapositiva, veo que hay algunas preguntas. Gracias por las preguntas y los comentarios. Claro, Osber dice bien, ¿no? Los compromisos de NS son voluntarios. Es que ese es el tema, porque están en un tratado obligatorio, pero al no haber sanción, te lo pone de carácter voluntario las NS. Y además, el Tratado del Acuerdo de París lo que hace es obligarte que tú presentes NS sin mayor detalle. Y si ustedes revisan las NS de los países latinoamericanos, para no ir tan lejos, son bastante distintas, porque en algunos países es parecida a la peruana, ¿no? 25, 30%, pero hay otros países donde hay NS por cada uno de los rubros económicos, por ejemplo, en electricidad, por ejemplo, en energías, ¿no? Y eso es una forma específica que debería acondicionarse en el Perú, deberíamos seguir esa política y no seguir con esta abstracción de simplemente dar un número y una cifra. En ese sentido, sí, Naciones Unidas creo que es el que ha fallado un poquito con el tema, al no especificar un poquito mejor la presentación de las NS. Mientras cambien la diapositiva, no sé si me escuchó el compañero. Ahí está. Las condiciones habilitantes justamente o sea, para las medidas de mitigación que son 62, hay que cumplir una serie de condiciones habilitantes, ¿no? Que son aquellas medidas previas que se toman para que se cumplan las medidas de mitigación, porque claro, más allá de, por ejemplo, cambiar los cultivos en la Amazonía o cambiar los hábitos de los pueblos indígenas, hay que realizar una serie de cuestiones anteriores, como por ejemplo, capacitar a la gente. Tú no puedes pretender que cambie una práctica social sin capacitar a funcionarios de los ministerios de cultura, de los gobiernos regionales, ¿no? Que por ejemplo son los encargados de todo el tema de titulación y de, por ejemplo, dar algunas concesiones, las concesiones forestales, la pequeña minería, las carreteras pasan por los gobiernos regionales, no tenemos que ir a los ministerios para eso. Entonces tienes que formar a la gente, tienes que dar logística, tecnología, buen internet, y todo eso son las condiciones habilitantes. Y el tema es que las condiciones habilitantes tampoco han sido bien tratadas porque no se ha asignado presupuesto para ellas. Solo también una quinta parte de esas condiciones habilitantes tiene presupuesto. Entonces estamos en un problema inmenso.
Estamos en un problema inmenso y con esto ya voy acabando y no tenemos cómo buscarle solución. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que buscar que el MINAM responda a que no solo aumente la ambición, no solo presente nuevas CNS, sino además presente un compromiso concreto a nivel interno. No ver el tema de presupuesto, tal vez alguna acción judicial, ¿no? En Colombia se ha demandado al Estado por no proponer e implementar medidas contra la deforestación y ganaron, ¿no? En esa famosa demanda que impulsó de justicia, donde chicos y chicas desde 12 años, creo que era hasta 26, las generaciones futuras, por eso le conocen, demandaron al Estado Perón, al Estado colombiano, y la Corte Constitucional colombiana, que es como su tribunal constitucional, les dio la razón. Entonces, tal vez podríamos ir por ahí, ¿no? Porque mientras tanto el MINAM lo que hace es simplemente aumentar su cifra. Nos ha dicho en una reunión interna, y a final de año va a ser oficial, que la ambición en el Perú va a pasar de 30 a 35%. En primer lugar, eso es una ambición muy reducida. Ya no estamos en el 2015, estamos casi en 2021. Estamos a menos de una década del punto de no retorno y Naciones Unidas ha dicho que los compromisos climáticos que ahorita todos los países han presentado tendrían que triplicarse para llegar a la meta, esa que Osber expuso en la primera parte de la clase. Entonces, no vamos a llegar. Y si esto fuera poco, ¿qué nos garantiza? Que ahora el MINAM tome medidas internas cuando han pasado 5 años desde que presentó sus primeras CNS y no tomó medidas internas. Nada nos garantiza eso. Entonces, muy bien por el MINAM, de su transparente, de convocar a la gente, pero este aumento de cifra no es suficiente. Y lo que tenemos que decir al MINAM es que no es suficiente, que esto requiere más chamba. Y chamba a nivel interna, por ejemplo, ¿no? No solo es un tema del MINAM, es exigirle al Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ¿cómo va tu matriz de energías limpias? Ni siquiera te estoy exigiendo una ley de energías limpias que en otros países hay, como México, por ejemplo. No, al menos te pregunto cuánto de tus energías van a ser ya no estas energías fósiles caducas, sino energías limpias como el eólico o la solar. Según el MINAM, de eso depende que lleguemos a cumplir las NS, pero eso depende del Ministerio de Energía y Minas. Y como los abogados decimos, eso depende que esté en una norma. Y si no está en una norma, no existe. Todo lo que no está en una norma es finalmente cuentos de hadas. Pues acá la chamba es del Congreso. ¿Dónde está el Congreso? Hay una comisión de pueblos y ecología, hay que la preside Lenin Bazán de Frente Amplio, hay una comisión de cambio climático especial que se ha creado, que la preside Alberto de Belaunde. Lo que tendríamos que hacer es reventarle el teléfono y las redes sociales a ambos, que les gusta a ambos las redes sociales, ¿no? Porque si no, ¿cuál va a ser la solución? Si no, no hay tiempo, no hay acción. Es la ciudadanía finalmente la que logra los cambios, ¿no es así? Lo hemos visto con la gente tumbando estatuas, o lo hemos visto con la gente protestando en la calle. Tendríamos que hacer lo mismo. Para ir cerrando, voy a contestar unas preguntas acá y ahora doy paso a mi compañero Henry Córdoba. Dice Winnie Rondán, sí, hagamos un tema de consulta previa, por favor, lo dejo a criterio de los organizadores, yo igual me ofrezco. Mercedes Peralta dice, qué cólera de todo lo que sucede en serio, entre más leyes, más corrupción y perjudicar al medio ambiente. Sí, o sea, no te digo que no hay corrupción, en el tema ambiental hay mucha corrupción, muestren en Google, busquen cómo votaron al jefe de Serfor, pero lo que hay también son leyes que no tienen responsabilidades claras, sanciones claras, o que no asignan presupuesto, que eso es un tema que el MOSIC está investigando para este año. Ruth Guardia, ineficiencia a gran escala, totalmente. Dennis dice, si las leyes y los compromisos climáticos internacionales van mucho más lento que la velocidad del cambio, los escenarios del AR6 trascendió. Podrían ser abruptos, no es demasiado optimista, solo confiar en las CNS, inviten más reflexiones más profundas acerca del capitalismo fósil. En último término, está muy bien, yo creo que todas las críticas son válidas, como la que mencionas, Denis. Esto es mi discurso, evidentemente se nota que es un poco legalista, ¿no? Pero tenemos que ir con todas las herramientas. Yo siempre he dicho, y tenemos que dar una clase de eso, creo que me estoy adelantando un poquito, pero tenemos una clase sobre cómo hacer incidencia jurídico-política en un par de semanas, que la voy a dictar yo también. Pero básicamente es esto, si tú vas a la marcha sin derecho, vas muerto. Y si vas al tribunal sin marcha, también vas muerto. Tienes que utilizar todas las normas, si no sé, hay alguien que quiere conversar, creo. Sí, solamente quiero indicar a alguien de los compañeros. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho en el chat. El único problema para poder resolver es que tenemos que hacer un cambio al sistema. Tenemos que hacer una lucha por la transición a la economía, principalmente. La economía que hoy este año, que lo estamos llevando, esta economía nos está llevando al colapso. Esta economía capitalista, destructiva, y que necesitamos ahorita urgentemente una economía más ecológica, más humana, más solidaria,
que hoy se necesitan. Porque si hoy tenemos estas apariciones de virus, es porque no estamos terminando con los ecosistemas más importantes del mundo. Y si se sigue así, aparte del cambio climático que tenemos, la emergencia climática, imagínense el problema. Entonces tenemos una labor, todos ustedes y los que estamos aquí, una labor de exigir hacer esos cambios. Por eso que nosotros como MOSIC estamos pidiendo una reorientación a la economía, porque esta economía está enferma, desgastada, y nos sigue maltratando más al ecosistema. Nada más eso quería decir. Gracias. Gracias, Osber, totalmente. No creo que acá lo que tenemos que hacer es atacar al sistema. El sistema evidentemente está mal. Creo que quien niegue eso es ciego u obtuso, ¿no? La forma es cómo atacamos al sistema. Hay formas de atacar el sistema por la tangente, por afuera. Hay formas de atacar al sistema con las herramientas del sistema, que es lo que los abogados decimos, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, soy en la universidad además, nunca van a encontrar un abogado antisistema. A lo mucho lo que van a encontrar es un abogado que con las normas del sistema ataquen al sistema, ¿no? Entonces podríamos hacer eso. Y yo creo que es hasta necesario eso, ¿no? Porque entenderá acá los 72 personas que estamos conectados, que más o menos creo yo todos pensamos lo mismo. Pero ¿cómo convencemos al de al frente? Dios mío, hay gente que sigue creyendo que el Ku Klux Klan es un partido político. O sea, hay gente idiota allá afuera. Y tenemos que convencer a todo el mundo y empezar a ganar elecciones, valgan verdades. Denis, ya lo leí. Winnie pregunta si la consulta previa es vinculante, si los pueblos se niegan no hay proyecto. En 3 supuestos, si los pueblos se niegan no debería ir adelante el proyecto. Lo dejo ahí para cuando hagamos la sesión de consulta previa que han pedido. Diego. Ese es un comentario interno. Osber, Denis, la única forma es el cambio, que es lo que comentaba Osber justamente, ¿no? Y está muy bien, y comparto bastante, y Roger dice, interesante exposición, no, interesante es el intercambio que podemos hacer juntos, porque esto lo armamos entre todos. Yo lo dejo acá, igual voy a seguir conectado, y ahora le paso a mi compañero Henry Córdoba con la tercera parte de esta sesión. Gracias, gracias Richard. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sin duda el tema de las CNDCs es un tema con mucha información, pero también con muchas tareas, y es aquí donde queremos apuntar algunas. Yo lo que alguna vez dije justamente en el MOSIC es que nosotros estamos buscando hacer que el Estado realice algo que por naturaleza no quiere hacer, y eso es bien complicado. Es como cómo tú convences a alguien que haga algo que no quiere hacer intrínsecamente. ¿Por qué? Porque tiene una serie de principios y una serie de características propias que niegan a hacer. Es como si el Estado tuviera dos voces hablando dentro de él. Una voz muy pequeñita, que es la voz del Ministerio del Ambiente, que asiste a los eventos internacionales como las COP, y que dentro de esos eventos internacionales anuncia un compromiso que luego dentro del propio Estado su voz mayor le corrige. Entonces, ahí hay algunas cosas complicadas porque cuando uno mira lo que se hace a nivel de política interna, se pregunta por qué es que se realizan cosas que se han prometido que no se harán. Y básicamente cuando hablábamos de los NDCs, para un poco definirlas, ¿no? Es decir, qué cosa es una contribución nacionalmente determinada, que aparentemente es un nombre bastante rimbombante, que por sí solo no se explica. La manera más fácil de explicarlo es que las contribuciones nacionalmente determinadas son un compromiso que los estados o que un estado en particular anuncia frente al mundo que va a hacer, ¿no? Y a mí y a muchos de nosotros seguramente en nuestro pueblo, para los que venimos de regiones, de otras regiones del país en todo caso, yo vengo de una región, de la región Piura, de la sierra de la región Piura, y desde muy pequeño nos enseñaron que los compromisos, aunque sean de palabra, tienen que cumplirse. Si usted ofrece un compromiso, usted mira, vaya a una ronda campesina, a una comunidad campesina, la palabra, como se dice comúnmente, es ley. O sea, si yo me comprometo a hacer algo, tengo que realizarlo. En el tema de las contribuciones nacionalmente determinadas, la manera más fácil de entenderlo es asociarla a esa palabra, ¿no? Es un compromiso que uno asume frente al mundo y por lo tanto todos entendemos, por lo menos a mí me enseñaron eso, que cuando uno asume un compromiso tiene que cumplirlo. No es que yo digo voy a pintarte la casa de verde y después no te la pinto de verde, sino que te la pinto con una cosa medio aguada que nadie sabe qué cosa es, ¿no? El compromiso asumido debe cumplirse y cuando el Estado asume un compromiso internacional, pues debe dirigir las políticas públicas necesarias para cumplir ese compromiso político internacional. Más aún cuando Osber
nos repite muchas veces que hay que empezar a llamar las cosas tal como son, ¿no? Es decir, hace décadas hablábamos de cambio climático. Hoy, hablar de cambio climático resulta demasiado corto ya, porque estamos en una crisis climática y lo que deberíamos empezar a entender es que estamos en una emergencia climática. Y la palabra emergencia adquiere ya una connotación mayor, ¿no? Y las NDC se hicieron justamente porque llegábamos a un nivel de crisis climática y de emergencia climática que en el mundo entero los entendidos y la comunidad científica alertó que si no se hacen cosas rápidas hacia el 2030, el nivel de gravedad de la emergencia climática iba a ser por lo menos apocalíptica, según podemos definirla si queremos graficarla de manera contundente. Y es por eso que la CNDC es un tema que debería empezar a ser tema de conversación, de diálogo y de debate, y que para ser francos y para ser honestos, en el escenario de nuestros políticos nacionales, muchas veces ni siquiera llega a ser parte de su discusión cotidiana. ¿Por qué? Porque las prioridades, y uno puede entender que el tema de las prioridades es un tema que el Estado se confunde siempre, o se equivoca siempre, porque las prioridades marchan por otros caminos. Lo hemos descubierto ahora con la crisis sanitaria, porque cuando uno habla de crisis sanitaria, obviamente está diciendo que lo que ha generado los últimos años y las últimas décadas de cómo se ha conducido el Estado es que sus prioridades han estado por otro lado, no en la salud pública, por ejemplo, ¿no? Y así ha pasado con el tema ambiental, y así pasa con el tema ambiental, y así pasa cuando no se entiende, y cuando uno habla de emergencia climática, significa que tiene que tomar acciones. Y lo que el Estado ha hecho es mencionar que va a generar una serie de condiciones, como reducir de 30% sus niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo que no está haciendo es generando acciones para que esa reducción se haga realidad. Richard ya lo ha explicado regularmente, le pido a nuestro compañero que le dé la siguiente diapositiva para ir conversando sobre qué cosas tenemos que hacer en este momento, qué nos toca hacer como movimiento climático. Y ustedes esto quiero que lo empiecen a interiorizar, porque tenemos que construir o seguir construyendo un movimiento climático, un movimiento social amplio para que el Estado por lo menos escuche y se sienta en la necesidad de generar dentro de su dinámica de discusión sobre cómo piensa hacer la reactivación económica o sobre cómo piensa plantear los presupuestos públicos, por ejemplo, en los siguientes años, por lo menos hayan voces que le empiecen a decir, oye, tú tienes un compromiso climático que cumplir y lo que necesitamos hacer es lo que dice en esa imagen que ustedes tienen en esta diapositiva, recordarle que el Estado se comprometió a reducir 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030 y lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla. Nos toca como ciudadanía exigirle al Estado que por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y de las generaciones futuras, tiene que asumir realmente este compromiso. Entonces, es curioso que en los últimos días el Ministerio del Ambiente haya anunciado que va a cumplir aquello que se comprometió en la COP25. Es decir, la COP25 dijo, vamos a aumentar la ambición climática. ¿Qué quiere decir aumentar la ambición climática? Que si en algún momento la propuesta o el compromiso era 30%, ahora va a subir a 35%. Cosa que nos ha extrañado un poco, la verdad, porque días antes, curiosamente, ante una pregunta que el MOSIC promovió que se dijera en la Comisión de Pueblos Indígenas y Amazónicos en el Congreso de la República, donde la ministra iba a asistir y donde el presidente de esta comisión, a pedido del MOSIC, le consultó cuándo iba a anunciar el aumento de la ambición, dijo que no tenían fecha. Dijo que no se sabía, que como estábamos en plena crisis sanitaria, era difícil anunciar una fecha. Y sin embargo, días después, en la reunión de la Comisión Nacional de Cambio Climático, han anunciado que van a aumentar la ambición, ¿no? Ahora, ¿qué nos preocupa con esto? Primero que la información tiene que transparentarse, porque en el Estado se dicen muchas cosas, pero poco se dice de cómo se va a hacer. Y esto lo hemos sabido en diferentes oportunidades, en diferentes
propuestas de política pública. Entonces, si el Ministerio del Ambiente nos dice que va a aumentar la ambición climática a 35%, tiene que transparentar la información de cómo lo va a hacer. Y esa también es una exigencia que tenemos que hacer, no solamente desde el MOSIC, sino desde la amplitud del movimiento social que también está preocupado por estos temas, las organizaciones indígenas, las organizaciones de pescadores, las organizaciones de comunidades campesinas y de rondas campesinas, los jóvenes sobre todo, que están también haciendo su parte, pero todavía no es suficiente y es algo que nos tiene que quedar bastante en claro. ¿Qué significa transparentar la información sobre la ambición climática? Pues que nos digan, por ejemplo, si es que se va a dar más medidas de mitigación, que parece que no lo van a hacer, si es que se va a generar mayor, por ejemplo, presupuesto para evitar la deforestación, que es uno de los temas de los que no se quiere hablar. Entonces, son cosas que tienen que empezarnos a decir y que también tenemos que empezar a exigir y a preguntar. Otra de las cosas que tenemos que hacer dentro de lo que se viene, y la verdad es que los plazos son cortos. El año 2020 era un año bastante importante y el año 2020 está siendo un año bastante golpeado y también sirve como excusa para voltear la cara a otro lado y, por ejemplo, se diga que la COP se va a patear más adelante, que no va a haber las reuniones internacionales que se tenían que haber realizado para exigir que las NDCs también se aumenten o que haya otras discusiones durante el año. Entonces, en el Perú no podemos dejar que esto pase, ¿no? Porque ahora se está hablando mucho sobre reactivación económica, pero sin embargo pocos saben que en el proceso de reactivación económica no se le pregunta nada al Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente no es parte de la comisión que elaboró el plan de reactivación económica, y eso es preocupante. Eso nos tiene que llenar de algunas alertas por lo menos. Hay que señalar y combatir las contradicciones dentro del propio gobierno entre la reactivación de su modelo y la reorientación que exige la emergencia climática. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas lo que hemos estado tratando de hacer es regocijarnos con el respiro que ha tenido el planeta en este periodo de crisis y de emergencia sanitaria. Sin embargo, lo que estamos viendo es que las propuestas de reactivación económica vienen con una fuerte carga de reducción de los niveles de protección ambiental, por ejemplo. Y eso nos preocupa porque sobre todo sabemos que en el Congreso la Sociedad Nacional de Hidrocarburos está presionando para poner en debate nuevamente la discusión y aprobación de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, ¿no? Entonces, esas contradicciones dentro del propio Estado y esas contradicciones dentro de la propia política de gobierno nos llaman la atención y deben generar dentro del movimiento climático el más amplio rechazo. Y para eso es que debemos primero tener información y luego generar acciones. Promover la discusión sobre la CNDC o el compromiso climático, que es así como queremos que se entienda, tiene que ser promovida en los más amplios espacios nacionales, regionales o locales. Yo pregunto, y ustedes seguramente me van a decir que es una pregunta ingenua, ¿cuántas veces se ha discutido en televisión nacional, en los programas más importantes, más difundidos, periodísticamente más mediáticos, el tema de la CNDC? No está en esa agenda de discusión. Estamos tratando de meterla en espacios en donde, si bien es cierto, no tienen el alcance que los grandes medios de comunicación tienen, sí sabemos que uno puede encontrar aliados. Y ese es un proceso que nosotros queremos compartir a través de los mecanismos de incidencia política, ¿no? Nos toca hacer mucha incidencia política. Al principio, como les decía, estábamos haciendo una estrategia de incidencia política para hacer que el Estado haga algo que no quiere hacer. La forma de que eso suceda es generando mayor discusión, mayor amplitud de movimiento y que esto empiece a ser discutido desde los escenarios nacionales más importantes o menos importantes, desde las redes sociales de cada uno de nosotros, meter el tema en las organizaciones sociales, en las organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, de comunidades pesqueras artesanales, por ejemplo, que cuando tú les dices y cuando tú les comentas eso, obviamente se preocupan más porque saben que son poblaciones vulnerables a los que la emergencia climática les va a afectar con mayor, seguramente con
con mayores estragos, ¿no? La siguiente, compañero, por favor. Entonces, lo que estamos buscando es que estas acciones que se tienen que desarrollar durante el presente año y los próximos años también, es qué nos toca hacer ahora, ¿no? Y es aquí donde entra el movimiento climático y una de las razones de ser de todo esto que estamos elaborando a través de esta escuela de activistas, ¿no? El activismo tiene que ser una fuerza dentro del país, sobre todo el activismo climático en este momento, porque tenemos que convertirnos en esa voz política y en ese movimiento que, como bien ha dicho Richard, puede tener alternativas o puede tener acciones alternativas sobre cómo llamar la atención para el debate nacional. Lo primero que nos toca hacer, que es parte de lo que se viene haciendo estas semanas, es informarnos, ¿no? Tenemos que informarnos, tenemos que conseguir información sobre qué es lo que está pasando realmente. Y para eso, bueno, están ahí nuestras plataformas virtuales, nuestras plataformas y nuestras investigaciones que están también colgadas en nuestra página web y a las que ustedes pueden acceder, o también los escenarios como estos en los que se comparte información. Entonces, informaros es una primera tarea, compartir información. Aquí somos entre 100 y 70 personas que comúnmente estamos transitando en esta escuela. Tenemos que compartir la información, tiene que ser parte de un diálogo cotidiano, de un diálogo con los amigos, con la familia. ¿Por qué? Porque al compartir información, lo que estamos buscando es generar inconformación también, es decir, informar para inconformar. Yo tengo que hacer que la otra persona no se conforme con la realidad que tiene en este momento. Lo que está teniendo en este momento es una situación en la que la emergencia climática nos va a ganar el tiempo, y si no hacemos algo, y si no le exigimos al Estado que respete y cumpla su compromiso climático, sencillamente el 2030 nos va a coger desprevenidos, como nos ha cogido, por ejemplo, el COVID-19 en estos meses, ¿no? La emergencia climática está anunciada, el virus no estaba anunciado, y si no hacemos nada, simplemente estaremos conduciéndonos hacia, como dicen ahí, un grupo de jóvenes a nivel internacional hacia la extinción, ¿no? Luego, activar es un mecanismo importante para nosotros dentro del movimiento climático. Tenemos que activar y hay muchas formas de activar, hay muchos espacios para activar. El MOSIC es uno de ellos y por eso es que el movimiento de activistas esperamos que siga creciendo. Ahí ustedes tienen en las imágenes algunas de las acciones que realizamos, desde charlas, ferias, movilizaciones también, por ejemplo, frente al Congreso de la República, frente a las diferentes instituciones que tienen que asumir su tarea. Repito, construir el movimiento climático es llamar la atención para que el Estado cumpla sus tareas. La siguiente, Augusto, amigo. Ahora, ¿qué nos toca hacer desde nuestro espacio? Y aquí comparto ya la parte de esta presentación con mis compañeros Richard y Osber, que también están ahí, y que nos gustaría que algunos de ustedes también participen, algunos y algunas de ustedes también participen. ¿Qué nos toca hacer desde nuestro espacio? Ya hemos tenido información, ya tenemos información a la mano, ya hemos aprendido algunas cosas sobre el cambio climático, sobre la emergencia climática, sobre los compromisos climáticos. ¿Qué nos toca hacer desde nuestro espacio? ¿Por qué es que estamos interesados en esta escuela de activismo climático? ¿Por qué es que queremos tener información? ¿Y por qué es que nos indigna todo esto que estamos conociendo en estas últimas semanas? Entonces, lo que queremos en esta parte, para finalizar un poco, es que ustedes también nos comenten qué es lo que desearían o qué es lo que ustedes pueden hacer en parte para exigir que el Estado cumpla con este compromiso. Y ahí, Augusto o Diego, si nos pueden ayudar en el tema con los micrófonos o a través del chat. Sí, las personas que quieran aportar pueden alzar la mano o pueden escribir en el chat sus preguntas. Hay algunas preguntas pendientes también. Sí, vamos a ir viendo. Sí, acá veo algunas preguntas pendientes, ¿no? Y gracias por estar hasta esta hora y por comentar a todos los conectadas acá. Mi video está apagado.
Acá comenta Winnie, sería un buen proyecto de ley darle el derecho de propiedad a los pueblos originarios sobre sus terrenos para evitar que se exploten tales territorios. Ah, técnicamente, ¿no? Eso es otro tema aparte del ambiental, pero está muy relacionado, intrínsecamente relacionado. Las comunidades tienen derechos sobre sus territorios, lo dice la norma internacional, ¿no? La contradicción es que la norma nacional les dice que los bosques no son de su territorio, que están en cesión en uso. Eso es una contradicción de las muchas que hay a nivel de legislación nacional y tendríamos que cambiar eso. ¿Cómo cambiamos eso? A través de haciendo incidencia con el que puede cambiar eso. ¿Quién puede cambiar eso? El Congreso. Un Congreso que podría estar más concentrado en temas climáticos o de pueblos indígenas y menos distraído en las cosas donde usualmente para. Agradecen la exposición y bueno, acá Denis comenta, la dualidad estatal en conflicto porque en la nueva normalidad no se tiende en agenda la crisis climática, exacto, no se tiene la crisis climática. Y vamos a ver justamente la posibilidad del retorno a la normalidad como una posibilidad de cambiar tantas cosas como el transporte, por ejemplo, la seguridad, y no se ha podido cambiar eso. Entonces necesitamos una nueva estrategia, creo yo. Y para eso justamente la pregunta que plantea Henry, les invitamos a que puedan tal vez abrir sus micros y darnos qué comentarios tienen sobre las estrategias que podemos implementar, que podemos hacer, cómo podemos arrinconar al Estado para que cumpla justamente este compromiso, que finalmente el derecho es de todos nosotros. El derecho al medio ambiente es un derecho que nos afecta a todos. No a todos por igual, porque como la salud, mientras más plata tienes, más te defiendes de la afectación al cambio climático, pero igual nos va a llegar a todos. El calentamiento global nos va a afectar y nos afecta a todos nosotros y nosotras. Entonces, no sé si tenemos algún comentario, pregunta o sobre todo lo que decía Henry, ¿no? ¿Cómo se atreven justamente a sugerir este cambio de paradigma, esta posibilidad de participar? El año pasado, por ejemplo, creo que fue una buena experiencia que nos ayuda a mirar cómo es que se genera un proceso de incidencia política. El año pasado, para quienes recuerden o quienes hayan podido mirar o seguir a través de algunos medios, el Congreso, el anterior Congreso, el Congreso que finalmente fue sacado, estaba discutiendo una nueva ley orgánica de hidrocarburos. El Congreso estaba queriendo aumentar los años de concesiones de petroleras en la Amazonía, en el mar peruano, y teníamos que estar atentos a eso. Había que dar una pelea dentro del Congreso porque había algunos congresistas afortunadamente aliados que estaban en contra de esas medidas que le daban más facilidades a la explotación petrolera. Y sin embargo, eso sabíamos y sabemos que no es solamente una petición de una institución, de una organización. Entonces, era bien interesante cómo es que se daba una batalla dentro del Congreso cuando se hacían las comisiones de la Comisión de Energía y Minas, y fuera del Congreso se reunían colectivos de personas para exigir que esa discusión no se apruebe, ¿no? Entonces, es una parte de cómo generar activismo desde la incidencia en ciertos espacios públicos o políticos, por así decirlo, pero también en las calles, claro está, ¿no? También desde las redes sociales, claro está. También desde el convencer a medios, a pelearle la discusión en los medios de que hay agendas que tienen que ponerlas, aunque los grandes intereses no les interese discutirlos, pero hay que hacerlo, ¿no? Y desde ese lado es que mencionamos qué es lo que nos toca hacer desde nuestro lado. Hay personas que son, digamos, más entendidos en el tema de la ciencia y que generan los documentos que nosotros ponemos a disposición. Hay personas que están tratando de que esos documentos se aligeren en el contenido y en el nivel de complejidad para que lo podamos entender de mejor manera, pero también hay espacios en los que nos toca participar en ferias, participar en movilizaciones, participar en diseñar algún mensaje que pueda servir para llamar la atención. Son una serie de cosas que se puedan hacer. Llevar la discusión a nuestras organizaciones de barrio, llevar la discusión a nuestras organizaciones de los pueblos donde venimos, por ejemplo, una comunidad campesina en Piura, o en Ayacucho, o en Cusco, o una comunidad indígena en la Amazonía. Son cosas que podemos hacer y que sin duda, aunque parezcan que no son mucho, son importantes. Aunque parezca, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Puedo hacer algo y ese algo es muchas veces lo que marca la diferencia.
A Roger, gracias Henry por el comentario. Roger dice, ¿no? La cuarentena ha generado un innegable impacto positivo en el ecosistema. ¿No es acaso el momento propicio que se ha estado esperando para generar, incentivar e instaurar políticas y conciencia nacional para instaurar legalmente costumbres de protección ambiental obligatoria como menor circulación vehicular, de agricultura urbana, uso de ferias de productos orgánicos, beneficios tributarios por menor huella de carbono, etcétera? Gracias por el comentario, Roger. Es el momento, la pregunta es cómo se traduce ese momento, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos realizar y ejercer acción para cambiar eso? Nosotros no estamos sentados justamente en el Congreso para poder elaborar estas normas. Lo que tenemos que hacer es hacer incidencia con los que están ahí para elaborar esas leyes, ¿no? Para ver la mejora de la ley y el reglamento de agricultura urbana. Para ver que se llame la ministra para que explique lo del tema de NSS en el Congreso, ¿no? Para poder hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas y plantearle si es que puede disponer algún beneficio tributario por el tema de la menor huella de carbono, ¿no? Todo eso lo hacemos a través de la incidencia. Hay que estar en contacto directo con los congresistas desde los múltiples métodos que tenemos, redes sociales, ¿no? Pero también ir a hacer lobbies. Una vez un congresista me contó que las farmacéuticas y las petroleras tienen lobistas registrados, y me pasó la lista incluso, de los lobistas registrados que paraban en el Congreso, que almorzaban y cenaban por ahí, porque estaban todo el día, todos los días. ¿Tenemos esa capacidad nosotros? Obviamente monetaria no. ¿De dónde vamos a sacar los fondos para crear lobistas ambientales? Lo que tenemos es nuestra lucha constante y tal vez redireccionar esas luchas, ¿no? Tal vez precisar esas luchas, ¿no? Individualizar, saber con quiénes puedo ir, hacer un mapeo de actores y saber con qué congresista o, como ustedes saben, más importante, con qué asesoría. Y eso es a nivel de Congreso. A nivel de Poder Judicial está todo lo que podemos hacer, realizar acciones jurídicas, que es lo que decíamos, y que en un par de semanas veremos cómo podemos concretar todas estas peticiones a través de acciones que podemos llevar nosotros a cabo. Roger también dice, ¿qué mecanismos de la CDN, de las NSS, pueden aportar o generar ideas en nuestros gobiernos locales y o distritales y cómo promover y fortalecer estos mecanismos con el apoyo de los gobiernos regionales de los recursos naturales? Gracias por el comentario. Y sí, ¿qué mecanismos se pueden aportar? Para empezar, el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, que salió el último año del año pasado, el 2019, señala que ahora los gobiernos regionales y locales tienen que crear e implementar planes locales y estrategias regionales de cambio climático, y que ahí tienen que incluirse las NS. Entonces, otra cosa que podemos y debemos obligar a nuestros municipios a sacar esos planes locales. Ahorita, mientras nosotros estamos hablando, la Municipalidad Metropolitana de Lima, del señor Jorge Muñoz, está trabajando su plan local de cambio climático. ¿Por qué no ir a hacer esa incidencia? Los transportistas lo hacen, los ciclistas la hacen. ¿Por qué nosotros no también hacer ese tipo de incidencias por cómo está avanzando el plan local de cambio climático en la Municipalidad de Lima? ¿Alguno tiene idea? Le regalo 100 millones de soles al que me diga cómo va ese plan, que a propósito lo está haciendo como casi todo en el Estado una consultora privada y no el municipio. Vamos cerrando, me dice, vamos a compartir las diapositivas, no se preocupen, bueno, está en el Canopy Lab. Y Ruth pregunta, me pregunto si hay algún programa de radio TV donde se hable sobre estos temas. Eso podría servir de mayor difusión. Eso sería bien interesante. No sé qué opinan ahí mis compañeros Henry y Osber. Sí, justamente estaba viendo esa pregunta, Richard, y la verdad es que, como les dije en algún momento, es complicado que los medios masivos hablen de estos temas. No hay un interés real en tener estos temas, pero sí se hemos hecho los esfuerzos por meter algunas discusiones de estas en algunos medios que son importantes también, ¿no? Y IDL Radio es uno de ellos. Creo que es un medio en el que hemos podido tener acceso para discutir estos temas, y hay sobre todo una intención de parte nuestra de que esto empiece a discutirse en regiones. Es importante. Entonces, sí hemos podido conversarlo en medios regionales, como por ejemplo en Piura, en Amazonas, en Cajamarca, en Huaraz, y estamos esperando también hacerlo cada vez más en otros medios. Acá en Lima también en algunos, como Radio Comas o Radio Canto Grande, etcétera, pero que tienen que seguir creciendo. O sea, tenemos que hacer más incidencia y cada vez meter estos temas en espacios en donde la voz llegue más, ¿no? Y es importante que, por ejemplo, empiecen a discutirse no solamente en espacios cerrados o en espacios en donde hay académicos o en espacios en los que hay, digamos, algún interés más singular. Lo que queremos es que eso se discuta en espacios abiertos. El año pasado tuvimos una experiencia bien interesante en el Cono Norte. En Independencia realizamos un festival, un Festinorte que le llamamos,
o Festiclima Norte, en el que llevar la información a ciudadanos, ciudadanas de a pie es valioso, y es muy valioso cuando tú conversas con ellos o con ellas, y por ejemplo una señora que tiene una bodega te escucha hablar sobre el compromiso climático y tú le llevas un material, un afiche, una infografía o algo, y te dice, yo lo voy a poner en la portada de mi tienda para que la gente se entere, ¿no? Eso es valioso, ¿no? Si alguien dice, yo lo voy a llevar este material a mi universidad para que mis compañeros lean sobre esto, o se enteren sobre esto, eso es valioso. Entonces, hay también un trabajo ahí, como decimos nosotros en algunos espacios, de Radio Bemba, ¿no? Que cada uno de nosotros es también un medio de comunicación frente a una sociedad que no está discutiendo este tema. Oscar, creo que tenías tú también un comentario. Sí, sí, hay un programa que a nivel regional se llama Radio Verde, que cada semana te pone al día de todo cómo va la situación global de nuestro planeta y las decisiones que están haciendo la ONU, como también las decisiones que están haciendo nuestras regiones. Se llama Radio Verde, lo puedo pasar el link. Y lo otro es que, como dice mi amigo Henry, hay varias series de campañas internacionales. Por ejemplo, hay que ver qué momentos puede ser útil estas campañas para expresarnos, para exigir a nuestro gobierno. Por ejemplo, en octubre es la campaña por Reclama el Poder, que se exige a los gobiernos la transición energética ahora, ¿no? Es una campaña que exigimos políticas, y nosotros en COSIC tenemos esta campañita que se llama la campaña se llama Acción Climática Ya, Energías Limpias Ya, es nuestra campaña, y ahí nosotros estamos proponiendo justamente para los meses que vienen esta ley de transición, ¿no? Entonces, ese sí es una campaña que nos puede ayudar mucho para que nuestro gobierno cambie, ¿no? Su política, ¿no? Porque una de las cosas que se pide a los gobiernos es que tomen cartas en el asunto. A nivel mundial hay una exigencia de 100% de las energías renovables que se exige que en las políticas públicas se actúe en esto, ¿no? Entonces, esta campaña también la tenemos, y también estamos en ese proceso de acciones también, ¿no? Y lo otro es que lo que están haciendo ahora mayormente todas las organizaciones y los jóvenes es hacer acciones virtuales, ¿no? Campañas como tomarse una foto elevando un pronunciamiento e imágenes al presidente o al ministro del Ambiente exigiendo mayor ambición. Podría ser una gran campaña de olas así entre todos nosotros para exigir este año de la ambición que cumpla su compromiso nuestro gobierno actual, ¿no? Gracias, Osber. Ya vamos cerrando la sesión. Yo les agradezco a todos y todas por su presencia. Algunos comentarios finales. Carmen Moreno dice, creo que deberíamos hacer huelga nacional exigiendo que se cumplan los estatutos que exigen las CNDCs. Sería ideal ver esa forma y ante quién hacerlo, con quién hacerlo, ¿no? Y si es un mecanismo interesante para poder lograr finalmente lo que queremos. Creo que tenemos que atacar en todos los frentes, desde el Congreso hasta evidentemente la protesta social, huelga, por ejemplo, lo mínimo que tal vez deberíamos hacer frente a algún ministerio. Pregunta también Luis, creo que con nuestras participaciones no será suficiente, creo que muchos de los participantes no se sienten identificados con el gobierno. ¿Acaso no es el momento para formar un partido donde sí compartamos la misma ideología? Es interesante, pero es una discusión mayor, creo que podríamos tener en otra sesión de la escuela. Igual un partido finalmente, verde no existe uno como tal acá en el Perú, existen partidos tal vez más afines a la causa, pero uno con una sola ideología pro medio ambiente y contra el cambio climático no existe, entonces sería interesante poder conversarlo. Igual esto se genera en bases, deberíamos ir a las bases y poder plantear esto, o al menos exigirle a aquellos que le estamos dando los votos, porque ya menos de un año en las elecciones tal vez sea muy tarde para conformar este partido, pero asegurarnos que quien tenga nuestros votos tenga un compromiso climático más allá de firmar una hojita que a la hora de la hora no sirve para nada. Milagros dice, existe un podcast, luego es importante buscar construir y apoyar los medios comunitarios, fundamental. También Servindi dice Winnie, Milagros recomienda el podcast Pisando Tierra, ahí podemos compartirlo en todo caso, ¿no? Y así una serie de comentarios que ya no tenemos tiempo. Les agradecemos a todos por justamente la atención. No se olviden que el día jueves hay otro taller, el taller 4 sobre energías limpias,
y renovables no convencional como alternativa a los hidrocarburos, también a las 7 de la noche. Y le doy paso entonces a Henry y Oscar para que puedan despedirse. Eso ha sido todo de mi parte y muchas gracias. Sí, bueno, nada, gracias a todos y a todas. Creo que hay mucha información que compartir, pero también muchas cosas que hacer todavía en adelante. Y recordar que la emergencia climática nos exige acciones concretas ya. Sí, muchas gracias a todas y todos y bueno, todos los interesados en seguir este proceso de las negociaciones. Posteriormente, los que quieran hacernos preguntas, estaremos disponibles también para apoyar y compartir con mayor información. Ahí he puesto algunos links de algunos documentos importantes que puedan hacer lectura de lo que yo compartí, esta cronología, que es importante entender por qué los gobiernos siguen todavía tratando de no avanzar los compromisos y siempre hay los niveles de intereses que se juegan, ¿no? Desde ya, muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Gracias. Nos encontramos la próxima sesión el día jueves a las 7 de la noche. Únanse al Canopy Lab y compartan en sus redes sociales.